Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio de Salvemos a los Niños. Hoy nos vamos para Jujuy y le vamos a dar la bienvenida a la doctora María Eugenia Jamarchi, si dije bien su apellido. Hola, ¿cómo estás? La verdad que es un gusto y un placer, María, volver a verte, saludarte a vos en el encuentro, una entrevista y a toda tu distinguida audiencia. Me encanta el nombre del programa. Creo que es la causa que nos une y como siempre digo, ¿no? Dios nos hace y el viento parece que nos amontona y nos encontramos en los caminos. Soy la autora del libro Ultrajada Cuna Jujeña, que es el primer libro escrito de trata de personas en la Argentina. Ujú. Lo hice en el año 2007, fue antes de que exista la ley. Se presentó el libro, se lo envió al Poder Ejecutivo y en menos de un mes salió la proclamación de la ley. Era un plan de acción desde el Estado y también un plan de acción desde la comunidad. Ese libro se actualizó el año pasado, 9 de diciembre, sale la nueva versión, que es Ultrajada Cuna Jujeña. Ujú. Ahora que ya sabemos qué vamos a hacer, el primero decía, eh, todos sabemos pero nos negamos a hablar. Es Ujú. como que sabemos qué pasa con la trata de personas, pero cuando lo incorporamos decimos, está pasando y estamos callados. Ujú. Y la segunda versión es, si ahora sabemos, ¿vamos a actuar? Esa es la pregunta. Y lamentablemente la trata de personas es parte de la delincuencia organizada transnacional que ha mutado después del COVID. Ujú. Nosotros tenemos una etapa del delito antes y después otras después del COVID. El COVID ha sido trascendental para que ellos hayan encontrado y mutado otras formas para captar a los menores, que es a través del celular. Ujú. La primera etapa es cuando ellos hacían ofertas de trabajo, noviazgos, en los cuales necesitaban el traslado físico del menor para poder llevar a estas redes de trata. Ahora con la tecnología, los niños y los padres trabajan y los niños estudiaban y después también encontraron el entretenimiento dentro de los celulares y ahí es donde aparecieron nuevas adicciones como es la ludopatía infantil o las adicciones a las nuevas tecnologías. Ujú. El tratante sabe que un niño adicto es totalmente vulnerable para entrar dentro de estas redes. Si bien siguen utilizando la droga, ofreciendo droga a los menores como forma de esclavizarlos, captarlos, al volverlos adictos, ellos son capaces de dar cualquier cosa por su adicción, en el caso a las drogas o estupefacientes, y en el caso de los celulares, quieren estas monedas virtuales porque son plataformas de juego en las cuales están diseñadas para provocar la adicción en sus hijos. Antes de que salga un juego virtual al mercado, lo prueban con menores y que si se le acelera el corazón y tienen las reacciones en las cuales pueden tener a sus niños presos de una adicción, recién sale al mercado. Ujú. Esa es la prueba que hacen antes de poner un nuevo juego online dentro de lo que va a ser el consumo. Buscan muchísimo que todo lo que sea parte de ese mercado provoque en el usuario una dependencia y una adicción directa Ujú. para que no dejen de jugar en estos jueguitos que tienen una tremenda adicción, sobre todo en los menores, ¿no? Ujú. Con un daño además neurológico que ya está más que comprobado en muchos países. Han presentado un montón de estudios que tienen una absoluta relevancia en cuanto al daño neurológico que le están provocando a los niños con la adicción a las pantallas. Digamos, esto como un agregado de lo que vos estás diciendo, ¿no? No me quiero ir de tema porque es como tan amplio el tema niños que es muy difícil por ahí mantenerse en un solo carril porque todo está conectado a todo. Pero bueno, Exactamente, como vos decías, es muy bueno el aporte que das, porque algunas veces no los tienen en cuenta el desarrollo de los pequeños, cognitivo y el impacto del celular dentro de su cerebro, pero sí la delincuencia organizada transnacional ya ve
este impacto y este nivel de adicción en los pequeñitos, entonces va a los lugares donde están los chiquitos. Donde están los niños, ahí es donde están los tratantes, en los jardines de infantes, en los videojuegos, el lugar donde recurre el menor, ahí es donde vos vas a ver el foco de los tratantes tratando de captarlos. Claro. La trata de personas, el concepto es un delito muy complejo en el cual hay que tener una plasticidad mental para poder entenderlo. Son diferentes etapas. La primera es la de la captación, el traslado, la acogida de un menor y después se lo priva de la libertad usando medios coercitivos, de amenaza, de rapto, también el uso del dinero para tener un falso consentimiento del menor y también tener una relación de dependencia o de poder sobre el menor, para llegar a la última etapa, que es el de la explotación. En el de la explotación puede ser explotación laboral, sexual, que es la más común, de mendicidad, niños esclavos, tráfico de órganos, también la subrogación de vientres, la esclavitud en todas sus formas, de tomar a una persona como si fuera una cosa, también el de servidumbre, que es muy ocupado o recurrido en los pueblitos, donde se toma a esa niñita como hija adoptiva, que al final termina siendo una sirvienta de la casa que tiene que levantarse a las 6 de la mañana, mientras que el patrón toma el té y si se cae una amiguita tiene que levantarla, y esa niña muchas veces tiene que cuidar a otros niños. Sí, quiero agregar algo a lo que vos estás diciendo, que es algo de lo que prácticamente no se habla. Digo prácticamente siendo generosa, porque realmente no se habla. Hay también una parte de esos niños que se meten en las redes de trata, que se utilizan para rituales satánicos. No es cierto que solamente se utilicen animales, también se utilizan niños, no es algo que específicamente y solamente pasa en Argentina, pasa en muchos países del mundo y es algo de lo que tenemos que empezar a hablar. En la medida en la que nosotros no hablamos de las cosas que pasan, no podemos solucionarlas. Y la gente, cuando uno comenta algo así, la gente cree que uno está mal de la cabeza o ve demasiadas películas y realmente son cosas que pasan, no pasan solamente de ahora, pasan desde hace, yo te diría que siglos, y es algo de lo que nadie quiere hablar. Y quería también agregarlo a la lista de los destinos que lamentablemente Pero tienen los muy niños. bien, porque esa es otra de las formas, y sobre todo las más acalladas, en la cual la utilizan para ritos religiosos. Después también tenemos el de los matrimonios serviles. Este concepto que estoy dando es el de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y también la convención que dice el artículo número 3 del tratado específicamente contra la trata de personas. Si bien enumera también el que vos decías, el de la secta y los rituales religiosos satánicos, dice todo lo que hemos enumerado no es taxativo, porque lo deja abierto, porque puede existir otras nuevas formas de explotar a un hombre por un hombre, o a un niño, o a un joven, o a un abuelo. También en los países de guerra se secuestran a los niños para hacer los niños soldados. Fíjate qué tan amplio es este abanico, que la maraña nunca se termina de desentrañar. Mientras que exista la maldad en el hombre, puede haber una nueva forma de explotarlo, ¿no? Hay un caso muy conocido que es un niñito que apareció, su muerte, y alrededor velas, y habían hecho muchas cosas sobre su cuerpo. Siempre trato de no nombrar las atrocidades que hacen a los niños, porque no quiero que las personas que me escuchen se vayan con esa angustia en el corazón, porque Ultrajada Cuna Jujeña es un canto de amor, fe y esperanza. Es verdad que es un monstruo grande y tiene muchas caras, es como multipersonal. Muchas veces las personas que captan, hacen la acogida, el traslado, son distintas, otras las que los amenazan y otras los que los explotan. Entonces, cuando una parte nada más de la cadena, no puede saber el total de si estamos o no frente a un delito de trata de personas. En la provincia de Jujuy se denuncia un caso de grooming, en el cual la adolescente recibía mensajes no apropiados por parte de un adulto,
incitándola para que tenga relaciones sexuales. La madre ve esta situación, va a delitos complejos y con esa simple denuncia se descubrió toda una red en la cual había un hotel muy cerquita de la terminal vieja, que pasa absolutamente todo Jujeño por ahí, y hacen un allanamiento, habían 8 adultos violando a 8 niños, infraganti, apareció en todos los medios. Pedíamos que pase a la justicia federal porque notábamos, de acuerdo a las declaraciones que decía el fiscal, si había un traslado de menores del interior hacia ese lugar y la finalidad de ser explotados y también privados ilegítimamente de la libertad. Veíamos a primeras que podíamos estar frente a un caso de trata de personas. Nunca pasó a la justicia, no pasó a la justicia federal, dejaron pasar y vencer los tiempos. Se hace una investigación sobre los 2 fiscales y los 2 fiscales hoy han renunciado y ha pasado recién a la justicia federal. Lamentablemente todos los pedrastras han sido liberados porque se vencieron los tiempos. Pero fíjate que una denuncia simple de grooming en lo que desató cuando empezaron la investigación de ese celular. Por eso siempre le digo a los padres, sobre todo, que cuando vean estas situaciones, no se queden callados, tienen la línea 145 para hacerlo, o si no, la unidad de delitos complejos de su provincia, donde se empieza una investigación y pueden salvar a muchos niños con una simple denuncia. El libro Ultrajada Cuna Jujeña cuenta la historia, ¿no? Desde la esclavitud hasta la actualidad y las nuevas formas de captación, y va contando esta esperanza, ¿no? Que en la época de los negreros había un jesuita que liberó a un grupo de esclavos y metió preso a negreros, y después en la época del 1900 a 1930, donde estaba la suite Midgal, una mujer que había sido captada dentro de las redes de trata, en el cual Argentina legalizó la trata de personas durante 30 años, wow, porque se legalizó la prostitución. Entonces, por ahí yo escucho en algunos momentos que se quiere legalizar la profesión más vieja del mundo, pero tenemos que recordar estos antecedentes jurídicos donde cuando se lo hizo, lo único que pasó fue reglamentar la trata. Entonces iban a los burdeles para pedirle estas libretas sanitarias, y habían mujeres raptadas, claro, de Polonia, que hace 30 años venían con esta red de polaquitas, prometiéndole matrimonio, eran explotadas en el puerto de Buenos Aires, pero sin embargo, sí existió una mujer que fue Raquel Lieberman, en el cual ella también fue engañada, entró dentro de la red, lo denuncia junto con el comisario Alzogaray, y una sola mujer, una sola denuncia desbarató toda la red. Fíjate el mensaje de esperanza que deja Ultrajada Cuna Jujeña. Es un monstruo grande, sí, lo sé, pero si nosotros nos callamos, pasa lo que vos decís, las personas no escuchan y pasa este monstruo que ellos diseminan mentiras cuando pasan casos tan famosos como el de Loan, en el cual fíjate que ahora la sociedad ya no habla sobre la organización de delincuencia organizada transnacional, sino que habla de la posibilidad de la abuela, del padre, de la madre, del tío, no saquemos el foco. La mirada tiene que ser puesta en esa red que está captando niños en Corrientes, pero ellos son personas que manejan mucho dinero, saben cómo se manejan las redes y diseminan mentiras alrededor de casos que son trascendentales, como el caso de Marita Verón. Fíjate que todo el mundo piensa la madre tenía la culpa. Nadie habla de la red que trata de personas de Tucumán. Después tenés el caso Sofía, fíjate que todos los casos que fueron trascendentales, las personas terminan culpando a la madre y olvidándose del problema real que nos convoca, que es la delincuencia organizada transnacional. Lo hacen muy bien, operan muy bien sobre la cabeza, y cuando nosotros hablamos de esta temática, María, la gente dice, no, pero es ciencia ficción, no existe, porque ellos operan en la oscuridad, porque ellos hacen un trabajo tremendo para tapar todo y que siga fluctuando su negocio, porque si la sociedad despierta y estamos todos atentos mirando un posible caso de trata de personas, ellos se van a otro país, porque es muy fácil ir a una localidad en silencio y sacarse los niños. No van a ir a una localidad que está en alerta
porque descubren el negocio. Entonces ellos directamente migran y esto está ya demostrado internacionalmente que los países con mayor información hay menor casos de captación o traslado o explotación de menores. Bueno, hay dos cosas que quiero acotar, agregar a lo que vos estás relatando. Algo de lo que no quiero que quede afuera, dentro de esa lista que vos enunciaste, de los distintos fines a los que son destinados los niños cuando ingresan a una red de trata, no quiero dejar afuera bajo ningún punto de vista la captación que hace el propio sistema a través de lo que yo denomino secuestro institucional de niños. Esto tiene que ver con denuncias que son la mayoría de veces incomprobables, en donde el Estado, a través de los organismos, de los distintos organismos en las distintas provincias, inclusive aquí en Capital Federal, de los servicios sociales que tienen distintos nombres, depende de la provincia, ETI, SENAF y demás, en donde una psicóloga o un asistente social dice que un niño era maltratado en ese hogar. Ahí dan intervención, van los asistentes sociales, quitan el niño del hogar, ese niño va a parar a un orfanato. Yo digo orfanato, sé que ahora se dice hogar de niños, pero bueno, para que la gente pueda entender el concepto, digamos, no es que el hogar de niños es una casa de acogida con una familia que lo abriga y demás, No no, es un hogar, no, no es un hogar. exacto, no es un hogar, es un orfanato. Entonces los mandan a estos orfanatos, y la familia no tiene forma de volver a ver a su hijo, ni de demostrar tampoco, con pericias de parte, que esa denuncia que existió sobre ellos no es cierta. Entonces, estos niños también forman parte de una red de trata institucionalizada. No digo que el Estado por completo sea una red de trata, porque si no estaríamos hablando de algo mucho más grande. Digo que dentro del Estado y escudándose en los puestos, en la organización que les da el propio Estado, bajo sus propias narices, hay gente que, abusando de estos puestos, tiene estas redes organizadas de trata de niños en donde ya los tienen fichados y esos niños son vendidos a distintos fines, ¿no? Adopciones ilegales, redes de tráfico de órganos, pederastia, pedofilia, y rituales, digamos. La vía a través de las cuales se accede a las redes de trata, son muchísimas. Y no quiero dejar de nombrar esta porque es una de las grandes entradas que yo, vengo estudiando e investigando desde hace años. Entonces, no quiero dejarla fuera. Efectivamente, María, muy buen punto. El punto que vos estás marcando es otra forma de captar, ¿sí? Ujú. Cómo yo obtengo al menor para introducirlo dentro de lo que son las redes. Si bien la justicia está para la protección de los menores, pero ellos, como siempre, se infiltran en los lugares para ver cómo obtener el menor y llevarlo a una red. Se descubrió un caso en el cual habían muchos niños para adopción que tenían discapacidad y la red era de Europa, entonces venían a los pueblitos, adoptaban a su hijo que tenía el mismo grupo sanguíneo y que era compatible y el adoptante venía con un problema del riñón, del corazón, del pulmón. Entonces era directamente adoptar a su futuro donador de órganos. La persona que lo estaba haciendo, una jueza, que después declaró diciendo que lo hacía porque sabía que iban a tener por lo menos un tiempo de vida digna, porque ahí ni siquiera le podían dar comida. Entonces, frente a esa gran crisis económica que va acrecentándose, estos grupos se alimentan de eso. También me pareció muy bueno el ejemplo que vos das, porque es otra forma de captar. Fíjate que tenemos que estar muy atentos porque ellos ven las formas de andar reclutando a los niños y que quede todo institucionalizado, en silencio, que haya una justificación para que el menor no esté en su casa. Exacto. Entonces, buscan la justificación, está la justificación, tengo ya mi mercadería porque es lo que tienen, el niño es usado como un objeto o una cosa, y después entran en diferentes redes, ¿no? Ujú. Es importante ver la complejidad del delito con estos ejemplos, por ejemplo, la de subrogación de vientres, que es otra forma de explotación. Yo escucho a Marley en una entrevista en la cual había pagado por su hijo de no sé qué color, el pelo, bueno, había elegido la forma del hijo
y sí. después subroga o alquila o hace un contrato con el cuerpo de una mujer, y después se complica el parto y en el contrato decía que quería parto natural. Ujú. Entonces le dice, mira, está sangrando, tenemos riesgo de vida de la madre y del hijo, podemos hacer una intervención con otros aparatos. No, quiero que sea parto natural. Yo pagué por parto natural. Entonces, fíjate cómo en el objeto del contrato hay algo que es ilegal en Argentina, gracias a Dios, que es una parte del cuerpo. Sin Ujú. embargo, se ha romantizado porque hay algo de verdad y hay algo de bueno, que hay madres que no pueden tener hijos y que la posibilidad de que otra mujer le preste el vientre para que formen su familia Ujú. puede llegar a justificar lo que se esconde atrás. Eso que me plantean, que muchas veces, sobre todo en Buenos Aires, me plantean esto de que Eugenia no, pero es legal porque si la mujer quiere hacerlo y yo necesito tener un hijo. Entiendo su pequeña verdad, pero también tienen que entender que si yo presto o dejo que avancen y que con el consentimiento de la mujer puedan usar cualquier parte de su cuerpo, entonces también estoy diciéndole a los tratantes, miren, ya entró al mercado de fábrica de niños en las cuales todas las mujeres que sean pobres van a ser secuestradas en clínicas donde van a ser fertilizadas, esperando los 9 meses para que empiecen a dar el producto que son los niños que han comprado a través de la subrogación de vientres. Y ya Entonces, hay, si María Eugenia, ya hay granjas humanas de mujeres, esto lo sabemos. Los medios masivos de desinformación también lo saben, pero en bueno. Corrientes descubrieron una por el caso de Logan, Ujú. pero eso es lo que te decía María, que gracias a Dios en Argentina es ilegal, entonces los encontramos y es el delito, pero en otros países, como el que fue Marley, Ujú. es legal. Y entonces hay una parte de la sociedad que gracias a estos como influencer o personas que son famosas nada más porque de virtudes no tienen nada, Ujú. transmiten un mensaje erróneo a la sociedad para que den este consentimiento y a nosotros los que estamos en la lucha de la trata de personas nos debilitan porque sin la sociedad que nos respalde, ellos avanzan. Por ejemplo, es lo que quiso hacer el senador de La Rioja, Ujú. que cuando se presenta, porque mira, con todos los años que hay, desde el 2007 que existe la ley, Ujú. todavía no se había tipificado la compra y venta de niños. Sí. No es un delito en Argentina, entonces, bueno, lo estaban tratando en el Congreso y el riojano puso una coma y dijo, está bien, está prohibida la compra y venta de niños, coma, excepto si vienen de hogares de escasos recursos, o sea que mamá y papá pobre presenten su certificado de pobreza que pueden vender a sus hijos. Eso no es Argentina. Ujú. Sí, no me cansa de decirle eso al senador riojano de la Libertad Avanza. La trata de personas no tiene banderas políticas Ujú. y no es que, como vos bien marcaste, no es que el Estado sea corruptor, que la policía sea la corruptora, que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo. Ellos se infiltran en los lugares de poder y cuando están en los lugares de poder tratan de sacar las barreras que nosotros venimos poniendo para el control de los niños, como fue el decreto en el cual se puede comprar ahora pasajes internacionales sin autorizaciones de los padres y un decreto que salió ahora que puedes comprar el pasaje sin autorización y encima el menor puede viajar solo también. Entonces el traslado interno se va a hacer más fluctuante porque es una forma de pararlos, o sea, por lo menos el transporte público no lo va a usar. Y después dicen, no, pero no es que estamos liberando, sino que en las fronteras sigue el mismo control. Pero todos saben que las fronteras de Argentina son tan grandes que son muy porosas. En mi provincia hay 250 pasos ilegales. Claro. Y si son 250 los que se tienen registrados, ¿cuántos son en realidad? Ujú. Porque hay un montón que no se sabe dónde pasa la delincuencia organizada transnacional. Y tampoco hay que ser gran detective. En la frontera de La Quiaca está el puente internacional, pero si vos te parás el colectivo en el puente internacional, vas con el niño al riachuelo, que lo pasás caminando, volvés de nuevo a subir y ya tenés el niño en el colectivo de nuevo. Ujú. Es demasiado permeable y demasiado fácil pasar un menor. Es por eso que me sorprendió, digamos, las medidas aparte, en qué sacan la motosierra, en la protección de los niños y no hay ningún tipo de inversión ahí. Y Ujú. después, la otra ley que es la del blanqueo de capitales,
en el cual le está diciendo a la venta de narcotráfico, a la trata de personas y a la venta ilegal de armas, que todo el dinero fluctuante de esos delitos los pueden blanquear en Argentina, es decir, vengan a hacer una base en Argentina. Y cuando nosotros tengamos instalado al narcotraficante, viene de la mano de la trata, porque ya lo vuelve adicto a tu niño. Y entonces no los vas a sacar más. Porque hay países como México o Ciudad Juárez, en el cual es moneda corriente saber que si salís de tu casa no vas a volver. Mujeres, niños, abuelos. En el tema de los abuelos se los secuestra muchas veces por los órganos y aparecen sin córneas. Entonces, fíjate que del bebé hasta el abuelito puede ser utilizado para esta red de trata. Con el tema de las redes de trata internacionales o transnacionales. Por ejemplo, un caso muy actual es el de la denuncia que se hizo de la red de trata, que la hizo Roberto Mazzoni, quien estuvo entrevistado acá en mi canal, en donde él denuncia una red de trata de personas, tanto de adultos como de menores, una causa que cae en el juzgado del juez Lijo, y es una causa que hace pocas semanas atrás, hace unas 2 semanas atrás, el juez Lijo, sin haber investigado, pero aún habiendo recibido la declaración de los testigos de identidad reservada, decide dejar libre de culpa y cargo a todos los que estaban indicados o señalados dentro del expediente como cabezas de una red de trata. Uno es el señor Alejandro Roemers, el dueño de los laboratorios; otro es Matías Barreiro, que es vocal del Club Atlético River Plate, que sigue en contacto con todos los chicos del club. Durante todo este tiempo no fue apartado, digamos, las redes son tan, pero tan extensas y nunca entendemos, nunca podemos ver, nunca entendemos hasta dónde llegan los tentáculos de esas redes, porque algo muy loco que pasó hace unas 3 semanas atrás más o menos, en el diario La Nación salió un artículo escrito, no una entrevista de video, sino un artículo escrito por una periodista que le hace una entrevista al señor Roemers, y el señor Roemers declara que él mismo compra niños por 200 o 300 dólares en la Amazonia peruana para sacarlos de las redes de trata de órganos. Está confesando un delito. Un Una delito. persona, exacto, una persona que una semana después es, sin haber sido investigado, declarado por un juez de Comodoro Pi como que él no tiene nada que ver con ninguna red de trata, sin haberla investigado y con una semana anterior haber escuchado o haber leído que él mismo declara comprar entre 2.000 y 3.000 chicos, ya lleva comprados en la Amazonia peruana. ¿Y dónde están los 2.000 o 3.000 niños que él dice que va comprando? Eso es lo que todos queremos saber, porque si esta persona declara públicamente y de manera voluntaria que él compra, como gran filántropo que es, que compró entre 2.000 y 3.000 niños que le costaron tan solo 200 o 300 dólares, ¿dónde están? Porque él dice que es para darles una calidad de vida mejor. Yo quiero saber dónde están esos 3.000 chicos, aunque sean peruanos, no argentinos. Pero este hombre se Aparte, dedica y está tendrían que haber declarando. una investigación de oficio después de esa declaración, porque bueno, él está confesando un delito internacional, y si esos niños después los trae como un tráfico ilegal porque no tienen documentación Ujú. a la Argentina. Entonces, ahí tenés un tráfico ilegal de menores por las fronteras, y porque vos lo comprás, pero no te dan con el DNI. Un niño que compraste como si fuera una cosa, en la cual, ¿dónde están? O sea, yo la verdad que no había visto estas declaraciones, lo que sí tenía entendido que el presidente de la Nación quería que esté dentro del Superior Tribunal, Ujú. y lo hizo de manera ilegal, ilegítima, porque quería contratarlo como si fuera un empleado administrativo, y el Poder Judicial es un órgano independiente del Ejecutivo. Ujú. Sí sabía sobre la denuncia que vos me comentabas, pero no de las declaraciones estas alarmantes que me estás diciendo, en el cual está confesando directamente un delito. Sí, 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 fue muy fuerte y una semana después de sus propias declaraciones, el juez Lijo lo dejó libre de culpa y cargo en la denuncia por red de trata de personas, que de todas maneras está apelado, pero es llamativo que un juez de Comodoro Pi, una semana después de una declaración voluntaria a un diario nacional de esta envergadura, no investigue y lo declare directamente inocente. Es muy preocupante.
Eh, No, y que después el Poder Ejecutivo quiera que ese juez ujú. pase a controlar todo el Poder Judicial del país. Sí, Eso es lo que más todavía nos llama la atención, ¿no? sí. De por qué hacen estos movimientos frente a ese cuestionamiento. El caso que me decís conmocionó a todas las redes, Ujú. porque en el Día de la Trata de Personas él fue con la voz quebrada para comentar la causa que él estaba también denunciando, y con todos estos cuestionamientos del hijo, hago un pliego y elijo como si fuera un empleado al hijo para que administre la justicia de todo el país. Entonces, son cosas que nos tenemos que empezar a preguntar. Ellos se infiltran, tratan de buscar a los lugares de poder para seguir en este tráfico y trata de niños, niñas, adultos, en el cual no ven nombre, no ven edad, no ven sexo. Lo único que importa es una cosa y es la esclavitud del siglo XXI. Sí. Me parece que es muy interesante. Algo que no quisiera también dejar de nombrar es que dentro de esas redes de trata, las propias redes de trata utilizan a otros niños para captar. Sí, Esto es algo que los padres tienen que prestar mucha atención. Los compañeritos con los que se juntan los niños. Prestar atención a dónde viven, cómo está compuesta su familia, cuáles son sus costumbres. Hay que interiorizarse, no es solamente, uy, no lo puedo ir a buscar. No, esta mamá me hace siempre el favor y se lo lleva a la casa hasta que yo llego de trabajar. Investiguemos, averigüemos quiénes son. Mínimamente vayamos un día a la casa antes de que tu hijo empiece a rodar en ese circuito. Yo entiendo que la gente necesita trabajar, que las cosas están difíciles, pero involucrémonos como adultos para ver a dónde están poniendo un pie los niños. Y aún si no tuviésemos nada que ver con eso y fuésemos vecinos digamos que lo vemos como terceros, digamos, vemos esta situación y vemos algo extraño, vemos que entran niños todo el tiempo a determinado domicilio. Prestemos atención, y esto no tiene que ver con ser chusmas o meternos en lo que no nos importa. Es prestar atención a quién entra y quién sale de esa casa cuando vemos que hay niños que están circulando por ese lugar. Tenemos que estar todos presentes en esta cruzada de salvar a los niños de las redes de trata. Como decías un ratito, los tentáculos son extensísimos y aún hasta con atuendo religioso están operando como parte de las redes de trata. O sea, no es que porque alguien está vestida de monja o de cura o de juez o de médico o de abogado, no importa qué, digamos, qué apariencia tenga. Tenemos que observar cuál es su conducta, cuáles son sus actitudes de vida, cuáles son eh, bueno, no me sale la palabra, pero digamos, cómo se maneja esa persona. y lo que pasa es que los valores morales no los tenemos en las universidades, sino que es una carga de una mochilita de valores que hacen una persona íntegra desde la familia. Ujú. Como bien decías vos, sí están utilizando menores, por ejemplo, en las redes sociales, en videojuegos, interactúan con menores de verdad, que los hacen migrar a otra plataforma para que el diálogo sea más extenso, como por ejemplo WhatsApp. Entonces, el niño que capta a otro niño se pone como administrador, el niño captado también el segundo, y empieza a migrar a sus amiguitos inocentemente, y está en un grupo de WhatsApp donde hay adultos, donde hay tratantes, y empiezan a mandar imágenes, MASI, material de abuso sexual infantil, y un niño que está en desarrollo, ese impacto en el inconsciente hace que cuando sea un adulto tenga actitudes en las cuales nosotros no sabemos por qué tienen estas conductas, y es porque en un WhatsApp vieron una imagen de contenido de alta agresión sexual hacia un menor. Entonces fíjense el daño que pueden hacer simplemente con un sticker en un cerebro que se está formando. En estos chats interactúan menores, adultos, y en 19 segundos el tratante puede saber si su hijo es vulnerable económicamente o vulnerable emocionalmente. Tienen dos formas de actuar: una a través del amor, que sos mi novia, que sos mi noviecito, o la segunda, que es la que más, el método que más utilizan, que es el de la agresión,
atacarlo como diciendo sos inmaduro, no sabés, que bueno, obviamente con estas palabras que utilizan ellos, y el menor enseguida quiere mostrar que él sí sabe, no, porque yo estoy en mi escuela, yo estoy en mi casa cuando venga mi mamá, porque yo en la escuelita está mi maestra y dicen el nombre de la escuela, dicen que no están solos, que dónde viven, en su país, en su región. Prácticamente le dieron el dato al tratante en el cual pueden circunscribir para ver quiénes son vulnerables emocionalmente o económicamente. Tienen dos formas de captación, a través de la caza y la pesca. La caza es cuando ellos buscan interactuar en Instagram. Ay, qué linda, viste que ves todos esos viejos babosos diciéndole a las niñitas que son lindas y ellas están haciendo sus bailecitos inocentemente, o en Instagram, Facebook, todas estas redes sociales en las cuales TikTok se imponen, y también en los videojuegos donde intercambian por moneditas virtuales en las cuales el tratante le da la moneda virtual a cambio de fotos íntimas. El niño no se da cuenta y frente a su adicción va dando esas fotos, y si hay alguien que compra ese material y quiere al niño, después pasan a tratar de llegar a la casa, que ha pasado muchísimo, que la madre abre la puerta y se da con un adulto queriendo jugar con su menor. Hay muchos videos en la web, Sí. y la niñita diciendo, no, es mi amiguito Tommy, no es tu amiguito Tommy, tiene 50 años este hombre, tratando de interactuar, pero él pensaba que estaba sola y de repente está el adulto. Fíjense que la comunicación papá y mamá se está perdiendo. Estamos en la generación celular, esta generación que está llegando a ser adolescente. Los que adolecen, ellos nacen con el celular ya en la pantalla frente a su cerebro, y tenemos conductas de niños sobreestimulados de cómo se reproducen, pero no cómo hacer una familia. Vos le preguntas a un niño cómo se hacen los bebés y te dicen con lujo de detalles la parte corpórea, digamos, cómo biológicamente llegan, eso, pero lo saben mejor que un médico. Lo que no saben es cómo construir una familia. Claro. Cómo construir una familia, cómo construir una pareja, cómo ser padres, cómo implantar valores, que esas son las partes del alma en las cuales este bombardeo masivo que llega a nuestros niños los convierten en como autómatas que están desnaturalizados solo por la materia. Tanto que hay retos en los cuales les piden a los niños que se quiten la vida si su papá o su mamá no le compran X celular. Ha pasado en pueblitos en los cuales el niño de 11 años estaba encerrado ya con el cable listo si no le compraban un celular. Que el niño, su persona, su alma, su cuerpo, vale menos que un celular chino que debe tener como valor $5, vale menos que $5, y la trascendencia, el valor al Dios dinero. Parece que ¿es ser virtuoso tener dinero? No, las virtudes son del arte, de la poesía, de lo jurídico, de la música. Hay un montón de cosas que son virtuosas. Pero en este mundo que sí está programado para bombardear a nuestros niños, le dicen que el Dios dinero es lo que más vale. Y ser virtuoso es tener dinero. Entonces ellos empiezan a sentirse menos, y también con los videitos de TikTok, en el cual se hacen sus videos, se cambian la nariz, la boca, y son otras personas, y cuando sale del video y se ve frente a un espejo, se desconoce, se odia, y al no quererse, cualquier adulto que le diga que le dé un poquito de cariño y aceptación, pasan a ser sus esclavos. Por más que después los torturen, le hagan un montón de cosas, ellos siguen ahí porque los programaron. No tenés esa nariz, no tenés esa boca. Y tenés rinoplastia de niños de 10, 13 años, y después las niñas que tienen 15, lo primero que quieren ponerse son todas estas cosas así para cambiarse el cuerpo en cirugías plásticas, y es la no aceptación del yo. Y vos, al no tener la aceptación del yo, te volvés individualista, te volvés una cosa, un producto que puede comprarse o venderse. Y con el consentimiento, gracias a Dios, en Argentina, si hay un caso de trata, si el niño tiene consentimiento, no es válido. Pero en otros países donde sí hay partidos políticos pedrastas que pregonan el día del pedófilo y tratan
de seguir avanzando, sacaron esto del consentimiento. Entonces, si aparece todos los rasgos de la trata, pero si el niño dio su consentimiento, no hay trata. Ujú, ¿Qué hicieron? Aparece la figura del Sugar Daddy. ujú, El Sugar Daddy es el abuelito Dulce, el abuelito que te da plata, el abuelito en el cual vos entras a las páginas de Sugar Daddy y te describen los tipos de pedrastas que hay. Sugar pedrasta, le diría yo, aventurero, en el cual él te va a buscar para tener sexo con vos y después puede tener sexo con tu amiguita. O pueden tener sexo con las dos, porque él es un sugar aventurero. claro. Y lo hacen creer de tal manera que se crean cuentas nuestros niños para ofertarse como prostitutas y prostitutos de esos sugar que a cambio le dan, no sé, una manicure de uñas, una tintura en el pelo, un sándwich, te lo llevan a desayunar, porque no es que le dan Mercedes-Benz y esas cosas que los van programando, o Ujú. un celular, no, le dan cosas mínimas, pero sí programan a nuestras niñas y niños para que sean prostitutos y que eso es un valor. Prostituir su cuerpo, su inocencia, su edad, su vulnerabilidad, o sea, la parte más hermosa que es encontrar a alguien en el descubrir de la adolescencia, se la entregas a un pervertido a cambio de dinero. Esos son los disvalores que quieren imponer. O la cultura del trabajo, no importa trabajar, eso es de tontos. Estudiar para qué. Lo importante es la timba, la usura, voy a invertir los valores acá, allá, y terminan siendo ludópatas, timberos, niños jugando y sacando, robando dinero de las tarjetas de crédito. Ujú. Entonces, fíjate cómo van quitando los valores del corazón de nuestra juventud para que tengamos una sociedad permeable y que sean todos futuros esclavos, esclavos laborales, esclavos sexuales, de acuerdo al orden, ¿no? Tenemos países asiáticos que ya está liberada la compra y venta de órganos, donde los jóvenes por un iPhone se sacan un riñón y toda su vida viven padeciendo en los hospitales porque hay algo en la cabeza que le dijeron que tener un iPhone es una virtud. Ujú. Un enfermo toda la vida a cambio de un iPhone. Bueno, no nos olvidemos que hay una agenda globalista, digamos, que esto no pasa. Por eso quiero hacer tanto hincapié que, por supuesto, nosotros estamos en Argentina y nosotros no podemos ver por todo el mundo porque si miramos y queremos abarcar mucho, vamos a apretar poco. Entonces, tenemos que trabajar por Argentina para que esto se termine en Argentina. Pero no podemos dejar de mencionar que todo esto es una agenda globalista, es una agenda que se implementó a nivel mundial que se está llevando adelante en, diría, el 99% de los países, porque alguno queda fuera, pero que tiene que ver con esto, con que todos los cañones apunten a socavar los valores de la familia como estructura fundamental del sostén de una sociedad sana. Una sociedad sana es un país sano, fuerte, empoderado, que puede pensar por sus propios medios, que puede trabajar con sus propias manos, que puede producir, que puede decidir. Todo esto ha sido atacado a nivel mundial, global. Por eso es que estas historias que nosotros contamos, que pasan acá en Argentina, son absolutamente espejo de lo que pasa en otros países, porque no es solamente en Argentina. Es una crisis absoluta de valores la que el mundo está presenciando. Y me parece que es donde más hincapié tenemos que hacer. Si un chico, si una criatura puede prestarle más atención a un extraño, que aunque lo viole, lo torture, lo maltrate, pero le da un manicure, le da una pollerita de moda, le da el último celular que existe en el mercado, es porque ese niño no tuvo, no le echo la culpa a los padres, digo que ese niño no tuvo la atención que necesitaba en su hogar de tal forma que no tuviese que buscar afuera sentirse importante para alguien. Entonces, más allá de las estructuras enormes que hay en las redes de trata de personas, no podrían subsistir si la pequeña pero fundamental estructura familiar no estuviese tan rota. Entonces, me parece que tenemos que hacer mucho, mucho, mucho hincapié en el fortalecimiento de los valores de la familia como sostén fundamental para que todas estas redes de trata, es como cuando vos prendés una vela, si le pones una campana
de vidrio arriba. En algún momento se termina consumiendo el oxígeno que hay en esa campana y se termina apagando la vela. Esto es lo mismo, si nosotros ahogamos a esas redes de trata dándole un soporte a través de los valores y del fortalecimiento de la familia, las redes de trata no van a tener por dónde eh, meterse, ¿no? Totalmente de acuerdo, es una de las propuestas del decálogo de Ultrajada Cuna Jujeña. Primero, esto, ¿no?, del diálogo y la comunicación con nuestros hijos. Mm, Ayer estuve en la escuelita en Pampa Blanca y me contaba un caso y me dice, pero yo le doy todo, le doy todo. Y le pregunté, ¿qué es todo? Me pedía que le compre esto y yo le compraba todo lo que él quería. ¿Eso es todo? O sea que tu moneda era solamente la moneda del dinero y la moneda de Dios, como yo le digo, mm, eh, tenías el tiempo para abrazarlo, para verlo a la noche, es que trabajo todo el día. Entonces, siempre pongo de ejemplo mi propia vida, ¿no? Mi mamá, yo soy fruto del comercio y un comerciante es prácticamente un esclavo del cliente, tiene que abrir todo el tiempo. Mi mamá estaba mañana, tarde y noche en el comercio, pero no hubo una noche que no llegue yo mañana, toda ella me acordaba que era chiquitita ahí con la frazada, y era el cuento de los 365 días. Entonces yo esperaba ese momento. Mi mamá llegaba y me contaba ese cuento y después me preguntaba qué es lo que yo había hecho. Si me pongo a pensar, son pocas horas que ella me dedicó. Sin embargo, para mí, yo siempre, mi mamá está muy presente en mí, muy, muy, muy presente. En los actos, me llevaba todos los días, el primer día, esos momentos importantes de mi vida, porque no es la cantidad, sino la calidad. ujú, Puedo estar 3 horas con mis hijos y los dos con celular y tenemos un muro entre los dos. O podemos estar 15 minutos conversando, transmitiendo un conocimiento. Si soy mecánico, bueno, arreglemos junto el auto, cosiendo. Y una de las madres ahí me decía, sí, yo mientras que coso, porque eso es lo que hago para vender, le digo a mi hija que me lea el libro, porque como no puedo coser y leer, y ahí compartimos, me dice. Entonces yo la saco del celular leyendo el libro, que yo le digo que no puedo, y vamos conversando sobre el libro, me dice, y me gustó la picardía que tuvo la mamá. Y otra cosa que le digo siempre a los padres, que ustedes son los superhéroes de sus hijos. Sus hijos los miran y los admiran. Yo sé que en la adolescencia los adolecen, o sea, están peleándole todo el tiempo, están buscando el límite, que es parte de lo que nosotros hicimos también con nuestros padres. Pero ese amor que tienen, que yo lo veo mucho, ¿no? En la justicia, le preguntan a los niños que algunas veces, en el caso de Lucio Dupoy, o sea, él realmente le estaba pasando mal. Sin embargo, miraba a su mamá y le dijeron, ¿querés estar con tu mamá? Y dijo, sí, porque el amor de un niño hacia su padre es tan grande mm, que no tienen ni idea la admiración que tienen. Entonces, para transmitir los valores a sus hijos, hay que tener un tiempo compartido de valor, mm, el tiempo del diálogo real, no de un WhatsApp. El WhatsApp no hay contacto y no hay diálogo, solo es intercambio de información. ujú, Entonces, sentarnos, hablar, conversar, acompañarlo en alguna disciplina deportiva, porque un deportista tiene objetivos, se oxigena, llegar a la meta, el argentino siempre quiere ganar, ujú, entonces por ahí tenés uno que es medio patadura, pero se pone el mejor conjuntito y vos lo ves corriendo a los niñitos y la verdad que es todo un placer, ¿no? ujú, Verlos a ellos, tocar la pelota, hacer unos jueguitos, pero si está el padre mirándolos, para ellos es el mejor momento de su vida. Entonces, esto, y llevar a los clubes, reactivar clubes, ujú, actividades deportivas. Fíjate que estoy viendo en mi propia provincia que desde instituciones que tendrían que respaldar al deporte, hacen cuartos para jueguitos virtuales. Yo me quiero morir porque sí, yo los quiero sacar de ahí y ellos los ponen porque es barato. O sea, ponen un montón de computadoras y están los niños ahí ujú, idiotizados. ujú, Entonces es poca inversión y tampoco hay un previo estudio de todo lo que nosotros venimos ujú, hablando. Comprar una pelota de fútbol, por Dios, y ujú, regalársela a un club. Los clubes están muriendo y no hay ningún respaldo de parte de la parte de los ministerios de educación, que antes sí había un respaldo, ahora prácticamente la dirigencia deportiva que sale sola al frente, y fíjate lo importante que es para
poder proteger a todos los niños de la trata simplemente con que hagan vóley, fútbol, básquet, que es lo más tradicional, lo más barato, que solamente necesitan una pelota, un aro, dos piedritas y ya están jugando al fútbol. Y también a través del deporte vos le instaurás los valores. Otra de las reglas que había puesto en Ultrajar a Cuna Jujeña es lo que vos decías, ¿no? Personas de grandes valores que le transmitan a sus hijos estos valores. Yo recuerdo a mi abuelito que nos ponía los 12 nietos, haciendo mes. Era un solo día a la semana, y nos contaba la Biblia, ¿viste? Y eran cuentos para nosotros, pero esos cuentos tenían mucho valor, porque era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿viste? Eran cosas muy lindas. No, después no íbamos los 12 nietos. Yo nunca pensé toda la trascendencia que iba a tener eso en mi vida, que es una de las reglas del decálogo. Ama a los hijos de la patria como si fueran tus propios hijos. Si nosotros miramos lo que vos habías dicho como ejemplo anterior, miramos a todos los niños como si fueran nuestros propios hijos y los cuidamos y estamos todos atentos, les aseguro que en ese parque los tratantes no se van a llevar a ningún niño, se van a ir a otro. ¿Por qué? Porque no, ellos lo primero que hacen es analizar los padres. Si los padres son personas que están todo el tiempo con el celular haciendo cualquier cosa, no le prestan atención a sus hijos son vulnerables a los pedrastas, que ellos visualizan eso porque ven una vulnerabilidad, que son vulnerables emocionalmente. Entonces, antes que me olvide, podemos aprovechar a contar a la gente, por lo menos alertar a la gente, que cuando ven a algún niño solo en algún shopping o en algún supermercado o en la calle, nos quedemos junto a ese niño hasta que aparezca una persona, y cuando aparezca esa persona, estudiar la actitud del niño para con la persona que aparece, a ver si realmente esa persona que aparece a reclamar a ese niño es su familiar que lo estaba buscando o no, o llamar a la policía y esperar a que aparezca alguien. Yo me he quedado con unos cuantos niños así de la mano, que no los he dejado ir a ningún lado. Y me acuerdo un caso de un chico como de unos 11 años y yo lo tenía agarrado de la mano, y el nene tenía una cara de terror total en un lugar así público que se había perdido. Le dije, yo no te voy a soltar hasta que aparezca tu familia. Cuando aparezca tu familia, vos quiero que me digas quiénes son los que van a aparecer, los que aparecen. Bueno, al rato apareció la familia. Me llamó la atención que el nene estaba casi llorando, un chico grande, que yo lo tenía de la mano, y la madre y el padre diciendo, ay, sí, se nos perdió. Y a mí eso me quedó muy grabado, la verdad es que me dolió un montón porque ese nene necesitaba un abrazo muy fuerte de parte de los padres, y los padres como diciendo, ah, este tonto que se perdió. Prestemos atención cuando veamos a un chico solo, quedémonos junto a él, hablemosle, preguntémosle con quién está, con quién estaba, no dejemos que esos chicos se queden solos, porque esto de que nadie se quiere meter por las dudas de que después te acusen de que quisiste secuestrar a ese chico, bueno, no sé, está lleno de cámaras por todos lados. Después que aparezca la cámara y que me muestre si yo lo quise secuestrar o lo quise salvar. Pero ante la menor duda, quédense parados al lado de ese chico, pregúntenle si está solo, con quién está. Si vemos algo raro, llamemos al 911, que venga la policía y que se ocupe la policía, pero no dejemos que esos chicos se queden solos en la vía pública. y ahí te doy otro consejito más, que cuando son muy pequeñitos y por ahí un extraño los toma de la mano y se los lleva, por lo general tienden a llorar. Entonces, y las personas dicen, bueno, está llorando porque le doy la pancita, no le compraron un helado o por algo. No, ustedes enséñenle a esos bebés a gritar, no es mi mamá, no es mi papá, porque ese grito de ayuda hace activar un protocolo automático de que cualquier persona que escuche eso, digo, ¿cómo no es su mamá y se lo está llevando? Entonces, interactuamos. Después que enseñé esto en una escuela, se quisieron llevar a un niño de la puerta. El niño empezó a gritar que no era su papá, los padres actuaron, el hombre decía que era el tío, que era el amigo, que no sé qué, y terminó escapándose, y ese niño hoy no es Loan. Después en una heladería se intentaron llevar a una niñita que ya había pasado 2 cuadras, ella estaba paralizada, pero después de las 2 cuadras recordó lo que le dijo su mamá, entonces grita, no es mi mamá, no es mi mamá, no es mi mamá, y interactúan. Entonces le empezaron a preguntar frente al vacío de no saber cómo contestar, directamente soltó y salió a correr. Esos 2 niños no son Loan, no son Sofía, gracias a Dios, pero es esto, ¿no? Del hacer, y que sean tips muy simples y sencillos para que podamos empoderar a los niños. Por ejemplo, cuando son adolescentes,
Yo les digo, salgan a los lugares de encuentro, donde van a fiestas, bailes, lugares para pasear, a matear, está perfecto, pero no reciban bebidas ni comida de ningún extraño, porque el adolescente tiene una tendencia a que lo conoce 5 minutos, es mi mejor amigo de toda la vida. Y no, recién lo conociste, no sabes su origen, su historia, no sabes quién es. Entonces, no recibir. Y en caso de que reciban, se empiecen a sentir medio mareados, que bajen aplicaciones en el celular donde con fácil acceso puedan mandar una ayuda y una ubicación para que una persona de confianza, su mamá, su papá, las familias ensambladas, puedan recurrir a su auxilio. Cuando retornen de estos lugares de encuentro los adolescentes, siempre les digo que vayan con amigos, con 3 amigos que vuelvan y vayan al evento. Pero cuando hablo de amigos es una referencia a la que dijo Aristóteles. El amigo es como la sangre que va a la herida sin que lo llamen. Ese tipo de amistades, con valores. Y bueno, Ultracarga tiene así reglas muy simples y prácticas, como las que vos dijiste, María, que me parecieron muy buenas, de esto de tener la actitud proactiva para la defensa de los hijos de la patria. María Eugenia, la verdad es que fue una charla muy movilizadora. Creo que toda la gente que escuche esta charla va a tener un montón de información en la cual pensar. Espero que esta semilla que plantaste hoy sea un árbol que pueda salvar a muchos, muchos niños, que pueda salvar a muchas, muchas familias de disolverse, de desunirse en el sentido más sutil. Puede que una mamá y un papá se separen, pero nunca van a dejar de ser la mamá y el papá de ese niño. Entonces, que estén unidos siempre, para toda la vida, en lo que ese niño necesite, por más que ya no sean más una pareja, pero sí van a seguir siendo una familia, porque van a ser la mamá y el papá de ese niño. Así que con la esperanza de que esta semilla aquí plantada hoy salve muchas vidas, salve muchos niños, te agradezco todo el trabajo que haces, toda la investigación que haces, los 2 libros que has escrito, que después voy a poner la imagen de esos libros, inclusive dónde conseguirlos, lo voy a poner en el graph del video para que la gente que lo quiera conseguir pueda acceder a él, y tus redes sociales para que también puedan seguirte en tus posteos y en el trabajo que seguís haciendo. Ese es, que es la segunda versión, la versión actualizada del libro Ultrajada Cuna Jujeña, perdón, que puedan acceder a ese libro. No sé si querés agregar algo más antes de cerrar y bueno, de mi lado, Primero, agradecerte. María, agradecerte profundamente la entrevista, encontrarte me da luz en este desierto, sos como una gotita al sediento. Te agradezco profundamente, siempre termino diciendo que Ultrajada Cuna Jujeña es un canto de amor, fe y esperanza. Sé que somos más los buenos y soy una abogada simple que vive de su trabajo, de su estudio particular y esto lo hago totalmente gratuito. Así que si quieren contactarme por mis redes sociales, María Eugenia Jamali, Instagram, Facebook, TikTok, para que yo pueda dar la charla totalmente gratuita. Lo único que necesito es de ustedes para que pongan en práctica el protocolo y salven a los hijos de la patria. Y si hay uno solo que haya escuchado esto, mi tiempo valió la pena. Sé que hay siempre personas buenas, padres y madres de la patria, que están dispuestos a cuidar a nuestra semilla, así que con mucha esperanza en noviembre voy a estar en Buenos Aires con 8 presentaciones, dejo abierta esa invitación para que ustedes puedan invitarme, yo voy totalmente gratuito, voy a estar en San Luis, en Santa Fe y Rosario, y próximamente el jueves estoy en Pampa Blanca, y después estoy en Barrancas, que Barrancas es un pueblito que está de Salinas Grandes, que es muy conocido, adentro, como voy a estar sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, hace poquito estuve en Volcán, yo me voy a los pueblitos más chiquititos, porque ahí lamentablemente el celular está en todos lados y en esas rutas pasan y se llevan a los niños de la Puna y se los llevan por Puerto de Magallanes a Asia. Así que los hijos de la patria están cuidados y amados.
por todos los argentinos. De bien, te agradezco profundamente la entrevista, María, y seguramente nos encontraremos de Sí. manera personal. Sí, sí, por supuesto, es un trato. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo, por tu trabajo, por el amor que pones en los niños, en todo esto, y que sea una semilla que dé muchos frutos. Y con esto nos quedamos, con esta fe y con esta Reflexión. alegría, de saber que nada de todo esto va a caer en costales rotos, sino todo lo contrario. Así que muchas gracias, María Eugenia, que Dios te bendiga y que bendiga cada cosa que haces. Y bueno, acá siempre abierto este espacio de Salvemos a los Niños para cualquier cosa que los niños necesiten. Bueno, muchas gracias.